Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bienvenido, hermanos, a este espacio espiritual que Dios en su misericordia nos proporciona en esta nueva oportunidad. Damos gracias a nuestro Dios, que en medio de la situación tan difícil que estamos viviendo en nuestro país, damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha dado mucha palabra, nos ha venido dando mucha claridad para saber enfrentar una circunstancia de estas. Y Dios nos ha enseñado que la idea no es estar en un bando o en otro, sino en la claridad espiritual. Admiro a los hermanos, a los muchachos, que inclusive aún en sus redes sociales, lo que hacen es precisamente hacer énfasis sobre la claridad y la necesidad de Dios. Importantísimo. Así que gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la claridad, gracias a Dios porque podemos nosotros ser una alternativa para el mundo en medio del caos, en medio de la necesidad. La alternativa está en Dios, la alternativa está en su claridad, en su palabra. Así que mis hermanos, vamos a iniciar con una oración donde le damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que tenemos de seguir siendo iglesia y de seguir expresando ante la presencia de nuestro maravilloso Rey todas sus bondades y el agradecimiento por todo lo que nos está concediendo. Mis hermanos, les invito a que estén en pie y le doy la bienvenida a todos, sea en Colombia o fuera de Colombia. Bienvenidos a este programa, a este servicio espiritual que Dios nos concede. Vamos a orar todos en pie, les agradezco muchísimo y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Levantemos nuestros brazos ante la presencia de Él, reconociéndolo a Él como el Ser Supremo que nosotros necesitamos de Él, que su Espíritu obre en nuestras vidas. Soberano Dios y Padre Celestial. Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, y te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias Dios, gracias Padre Celestial, porque en medio del caos que estamos viviendo en Colombia, tu palabra y tu claridad ha sido nuestro sustento para poder tener una posición cristiana, Dios mío, gracias. En este momento nos unimos como iglesia, inclusive para interceder por nuestro país, para interceder por la situación que se vive, para que nosotros seamos una alternativa de salvación, dando palabra clara, contundente, pero palabra tuya, Dios mío. Gracias Dios, y te pedimos tu intervención, te pedimos tu trato. Definitivamente, mi amado Dios, es tiempo de buscarte, es tiempo de acercarnos ante tu presencia. Es el momento donde nosotros como cristianos mostremos la claridad que tenemos, mostremos lo que realmente hay en nuestros corazones, lo que realmente hay en nuestras vidas, porque todo esto desnuda lo que hay en nuestras vidas, Padre Santo. Ahora en este momento nos colocamos delante de tu presencia y te pedimos por este servicio de orden espiritual. Pedimos tu respaldo, tu asistencia, te pedimos que nos ayude, Dios mío, que a través de tu Espíritu tú estés obrando en nuestras vidas, que tu palabra y las alabanzas, Señor, lleguen a nuestros corazones, lleguen a nuestras vidas, Padre eterno, y que se produzca un cambio, una transformación poderosa en cada uno de nosotros. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor, amén, amén, gloria a Dios. Mis hermanos, les invito a que tomen sus Biblias y que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, el capítulo 58. El libro de Isaías, capítulo 58, vamos a leer allí la palabra. Yo voy leyendo, ustedes siguen la lectura y vamos a disfrutar de la lectura de la verdad de Dios. Dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco,
y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y si retrajeres del día de reposo tu pie, para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, hermanos, qué bonito, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor por la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a entrar en las alabanzas, vamos a disfrutar de este espacio, y posteriormente llega el pastor Jorge Enrique Orejuela con la predicación de la palabra. Estemos atentos, apliquemos a nuestra vida y vivamos para Dios siempre. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Tú eres la verdad. Someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a
someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad. Y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la avanzando paso a paso sin parar, con nuevos desafíos y mayor dificultad. Hay días en que el cielo está tan lúgubre, tan gris, que es tan difícil percibir tu luz brillando en mí. Sin embargo, tus promesas me permiten ver que no me has olvidado y que tú cumples, Padre fiel. Es tu fidelidad que me doblega ante tu altar, para tu firme apoyo suplicar. Buen Padre, a corregir mi caminar, a ser más consecuente con mi actuar, que a cada paso pueda ser reflejo de tu amor, que puedan ver en mí tu bendición. Señor, en tu perfecta voluntad, transforma día a día mi pensar, y ruego que al final, Señor, yo pueda
recibir el premio de vivir cerca de ti. Escucha mi plegaria eterna, Dios. Son pocas las pruebas en un mundo que es hostil, y hay muchas condiciones que coartan mi vivir. Mas sé que en ti, Señor, hay esperanza y protección, y en medio de la oscuridad hay luz, hay bendición. Tantos en el mundo con tal desesperación que buscan como yo una leve brisna de tu amor. Ayúdame, Señor, pues sé que debo estar allí, Que vean lo que has hecho tú por mí. Pueda ser reflejo de tu amor, que puedan ver en mí tu bendición. Moldéame, Señor, en tu perfecta voluntad. Transforma día a día mi pensar, y ruego que al final, Señor, yo pueda recibir el premio de vivir cerca de ti. escucha mi plegaria eterna, Dios. Que al final, Señor, yo pueda recibir el premio de vivir cerca de ti. Escucha mi plegaria eterno, Dios. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios? ¿Qué te movió a
a perdonarme. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Señor, con mi corazón. Levanto mis manos a ti, Señor, mi Rey, mi Dios, siervo tuyo soy. Para ti mi vida toma
más que el mundo vi. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Me entrego a ti. Heme aquí, Señor. Quiero ser un siervo útil para ti. Te amo, Señor, con mi corazón. Levanto mis manos a ti, Señor, mi Rey, mi Dios, siervo tuyo soy. Para ti mi vida toma, oh Señor. Eres para mí más que el mundo vi. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Me entrego a ti. Heme aquí, Señor. Quiero ser un siervo útil para ti. Eres para mí más que el mundo vi. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Me entrego a ti. Heme aquí, Señor. Quiero ser un siervo útil para ti. Gracias a Dios, hermanos míos, por la bendición que tenemos de estar aquí congregados participando de este hermoso culto. Estamos hablando del poder saludable del perdón. Estamos descubriendo secretos de la salud mental en la terapéutica espiritual cristiana, entendiendo principios fundamentados en la Escritura, a veces pobremente entendidos, porque en muchas ocasiones las interpretaciones
desconocen el espíritu de fondo que Dios le da o expresa a través de la Escritura. Canciones hermosas, las de hoy. Ya. Ese himno plegaria nos hace invitaciones especiales para decirle a Dios cosas respecto del reto que tenemos nosotros para vivir en este mundo como debe ser. Dice, la vida está avanzando paso a paso sin parar, con nuevos desafíos y mayor dificultad. Eso es un hecho. No solo en la medida en que vamos volviéndonos personas mayores, los retos son más grandes, sino en la medida en que la humanidad va avanzando en la historia, los retos son más grandes. Estamos viviendo retos muy grandes en nuestro país y se nos está pidiendo de parte de Dios la solvencia para actuar con la consistencia de los verdaderos creyentes. El himno hace una oración: ayúdame, buen Padre, a corregir mi caminar, a ser más consecuente con mi actuar, que a cada paso pueda ser reflejo de tu amor, que puedan ver en mí tu bendición. Moldéame, Señor, en tu perfecta voluntad. Transforma día a día mi pensar. Gracias a Dios, porque podemos ir descubriendo el secreto de vivir como los hijos de Dios en un mundo descompensado. El apóstol Pablo le decía a los creyentes, a los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles por un lado, sencillos por otro. ¿Ya? Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué responsabilidad, hermanos, qué responsabilidad. Por eso, poder entender el gran sistema del perdón a la luz de la claridad de la revelación bíblica y del espíritu cristiano es una necesidad nuestra, es un deber, es una responsabilidad. Vamos a orar entonces, a pedirle a Dios que nos ayude a entender la reflexión del día de hoy. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que tú nos das, por la experiencia espiritual de ser cristianos, de ser creyentes, de poder mostrar nuestro cristianismo en épocas de crisis, en épocas de dificultad. Gracias, Señor, porque podemos tenerla mucho más clara que el mundo y eso nos alegra y eso nos da oportunidad de no caer en los juegos en donde la rectitud se pierde, donde la verdad se pierde, donde la justicia es un pretexto y no se respeta, no se busca, en donde nadie quiere el bien para los más necesitados. Todos usan a los pobres como pretextos para justificar sus intenciones maldadosas. Señor, ayúdanos a ser claros como cristianos y ayúdanos a entender hoy el valor de este programa del perdón al que nos estás inscribiendo a través de la enseñanza de tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y al tiempo guárdalos, Dios mío, de caer en la tentación del mal.
bendícelos con toda la claridad que deben tener los auténticos creyentes, los verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Decíamos, hermanos, que en quien se equivoca y hace el agravio, la solución responsable conduce al arrepentimiento que implica el reconocimiento del error, y ese reconocimiento del error lleva al dolor por las afectaciones producidas, porque es que el error hace daño, el error golpea la vida de los otros, el error afecta la propia vida, de modo que eso debe doler en la medida en que nos hacemos conscientes, y esto entonces conduce a la búsqueda del perdón. Buscar el perdón es reconocer el daño que se ha hecho y que como un deber moral, como un deber espiritual, uno debe asumir responsabilidad con ese daño hecho. De esa forma, entonces, se intenta hacer justicia al agraviado. Cuando voy ante él y le digo, reconozco mi error y quiero que me perdone, estoy abriendo la puerta para que se le haga justicia al agraviado, generando todo un movimiento que produzca restitución y, si es posible, la restauración de los espacios dañados. Eso lo alcanzábamos a mencionar en nuestra reunión hace 8 días y es la base de lo que vamos a trabajar hoy. Porque recuerden ustedes que la base de todo esto es que la vida como fundamento en la solución saludable exige que todas las personas actúen con sentido de responsabilidad. Esto demanda responsabilidad. De hecho, esa ausencia de responsabilidad es la causa del daño que se hace. A veces el daño que se hace a la propia persona y con mucha frecuencia el daño que se le hace a los otros. Y muchas veces la salida cómoda es echarle la culpa a otros del daño que yo produzco en terceros. Es que yo lo hice por sutano, por perencejo, y no asumo la responsabilidad y no hago nada por resolver los daños causados. Hago los daños y que otros respondan. ¿Ve? Fíjense que en Dios no hay solución así. Si la responsabilidad no llega, no hay solución en los espacios divinos. Por tanto, en la sociedad donde Dios está haciendo presencia, las soluciones se dan con responsabilidad y estamos insistiendo en la responsabilidad que tiene el que hace el agravio. ¿Ya? Cuando yo hago uso de todo ese recurso de reconocimiento, por un lado, reconocimiento que me conduce al arrepentimiento que se expresa como dolor, como tristeza, como gran pena por el daño causado, y me lleva a buscar el perdón, de esa forma tratando de hacer justicia a las personas afectadas, un movimiento que va generando lo que la Biblia define como restitución, y finalmente, si el programa se hace bien y si las cosas se conducen dentro del presupuesto de Dios, puede producir restauración ya de los espacios dañados. Y eso es grandioso, eso es muy grande.
entendíamos que en el proceso Dios es la referencia suprema. Nunca lo olvidemos. Porque fíjense que nosotros podemos tratar de arreglar las cosas entre nosotros al estilo nuestro, en la captación que nosotros tenemos, en la sensibilidad, en la solvencia que alcanzamos, pero nosotros no vemos todas las variables y nosotros no vemos todas las situaciones que están siendo afectadas y nosotros no vemos la sinceridad de nadie. En muchas ocasiones no vemos lo que hay, palabras para adentro. Eso nosotros no lo alcanzamos a ver. Entonces necesitamos que haya un mediador objetivo, que haya una presencia real de objetividad y sobre todo de juicio correcto, de juicio claro, a quien nadie puede engañar, a quien las ve todas, que aquel que entiende lo que está sucediendo, aunque lo que esté sucediendo no sea fácilmente perceptible. De modo que Dios es la referencia inevitable, es una referencia suprema y por tanto es el punto ineludible en la calificación de nuestros errores y en la búsqueda del perdón. Todos los perdones se refieren a Dios. ¿Ya? Fíjense, hemos dicho, el perdón es una cosa que tiene valor humano. ¿Ya? Porque en el centro el perdón de Dios siempre está. Cuando objetivamente se da el arrepentimiento, cuando objetivamente se da la conversión, cuando objetivamente la persona se dispone a enfrentar su mal, Dios está alcanzable siempre y el perdón de Dios está garantizado. Pero el punto es que lo que a nosotros nos condena de fondo es el manejo que hacemos de la solución de nuestro problema horizontal con nosotros. De modo que cuando yo trato de resolver mi problema con mi prójimo sin tomar en cuenta a Dios, estoy haciendo un manejo inadecuado. Yo quiero complementar lo que dije hace 8 días con esto y otras cosas que quiero decir, porque me preocupa que perdamos el orden en todo esto. Yo puedo ir a mi hermano y decirle, perdóneme, y mi hermano me dice, yo lo perdono, pero yo no tomo en cuenta a Dios. Ese no tomar en cuenta a Dios puede hacer espurio, puede hacer, digamos, engañoso, mentiroso, equivocado el perdón. Podrá ser sincero y podrá llegar a tener validez, pero yo no estoy en condiciones de medir la objetividad ni de mi perdón ni del arrepentimiento del otro. Y el que es consciente de todo eso es Dios. Por tanto, yo debo meter a Dios siempre en las fórmulas, en lo que hoy llaman a nivel judicial el programa de la conciliación. Siempre debe haber un conciliador, alguien que esté en medio y esté escuchando las partes y esté dando las razones legales para que las cosas se den objetivamente. Bueno, es imposible que nosotros resolvamos entre nosotros un problema si nosotros le negamos la presencia a Dios. Dios es indispensable en la solución de nuestros problemas sociales humanos. Ustedes lo ven en el texto del Salmo 51. En ese texto ustedes observan que
el perdón está dirigido, o la búsqueda del perdón está dirigida a Dios, porque el salmista, al reconocer la dimensión absoluta del error que él hace, el error humano, él expresa, según el versículo 4, que es el versículo 6 en la Biblia latinoamericana. Voy a leerlo en la Biblia latinoamericana. Dice: contra ti solo pequé. ¿Ya? Solo pequé. Es contra ti. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. ¿Ve? Fíjese que aquí no está diciendo que no se equivocó con el prójimo, pero lo que hace objetivo el reconocimiento de la equivocación es que yo hice las cosas que son malas a los ojos de Dios. Mi prójimo me podrá decir: a eso no tiene nada de malo, no se preocupe. Y a veces lo hacemos, ¿no? Usted no se preocupe por eso, que eso no tiene nada de malo. Yo no me puedo confiar de ese concepto de mi prójimo, porque yo tengo que ir a Dios. Y entonces en esa traducción me encanta, porque no simplemente está diciendo es que yo pequé contra ti, sino que yo reconozco que lo malo que he hecho es malo porque no se ve bien a tus ojos. Tú no lo ves bien. Aunque los hombres lo vean bien, tú no lo ves bien. De modo que yo no puedo confiarme del juicio de valores de mis prójimos. Yo tengo que hacer la referencia suprema y por eso tengo que decir que mi pecado está referido a ti. ¿Ya? Aunque yo no he dicho nada contra Dios, Dios es el que me está diciendo: lo que le has hecho a tu prójimo, yo no te lo acepto. ¿Ve? Por tanto, es contra Dios en cuanto que lo que hago, Dios no lo avala. Y eso hace que yo me sienta responsable de una acción equivocada ante mi prójimo. Pero quien me da la medida de mi error es Dios. Espero que me hayan entendido bien esta idea. Porque a veces nosotros queremos resolver esas cosas al estilo nuestro, en el espíritu nuestro, con la deformación que tenemos. Nosotros tenemos unas deformaciones culturales terribles y nosotros aprendemos a pasar por alto cosas como sintiendo que allí no pasó nada, cuando están pasando cosas muy terribles. ¿Ya? Un papá abusa tocando el cuerpo de su hija. La hija le dice a la mamá, y si la mamá llega a creer, porque la mayoría de las veces no cree, ¿ya? Si la mamá está enamorada del hombre, la hija le dice: él me tocó. Y la mamá le va a decir: eso no es cierto, porque ella no quiere que sea cierto. ¿Ya? Pero supongamos que acepte que eso sucedió. Dice: pero eso no es nada, allí no pasó nada. Por otro lado, él está arrepentido de eso que hizo. Allí no hizo nada, él no hizo nada, eso no es nada grave. ¿Ya? Sí sería bueno que esa persona entonces se refiriera a Dios y le preguntara a Dios: Señor, ¿y eso cómo es? ¿Si es grave o no es grave? Y Dios le va a decir: eso es terrible, eso es inmoral, eso es criminal. ¿Ya? Él es reo de juicio. Lo que ha hecho, eso no se resuelve con pañitos de agua tibia. Eso diría Dios. Pero nosotros damos nuestras propias medidas. ¿Ya?
el hijo de alguien en su irresponsabilidad, en su locura, en un carro atropelló a una persona y salió huyendo. Y fue y le contó al papá, y el papá, eso no haga caso. De todas formas, lo van a atender allá, no se preocupe. Quédese callado, no diga nada, nadie le diga nada. Y le está dando una medida que no es la correcta de la gravedad de su delito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque así somos nosotros. De modo que nosotros no somos medida de nada. Quien mide la objetividad de nuestro crimen, de nuestro delito, de nuestras situaciones equivocadas es Dios. Y por tanto, nuestra referencia continua es a Dios. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. Y no hay reproche en el juicio de tus labios. Porque todo lo que estás diciendo es correcto. Pues tú lo miras todo con mucha objetividad. No hay manera, hermanos, de equivocarse uno en la vida y que no tenga que reconocer que alguna verdad de Dios transgredió. Si yo me equivoco, le he fallado a los principios divinos. Por tanto, mi referencia es Dios. Y tengo que ir a Dios a resolver para venir con la medida de la objetividad de Dios, enfrentar mi situación con mi prójimo. No hay forma de desconocer nuestra necesidad de ser restaurados por Dios. La medida de nuestra equivocación no es la condición ofendida del hombre. Por favor, esto no lo olviden. La medida de nuestra equivocación son las razones supremas e incuestionables de Dios. Porque puede suceder al revés. Alguien puede ser muy quisquilloso y sentirse muy ofendido por cosas que no tienen sentido y condenar a otros a partir de sus intereses hipersensibles, deformados y egoístas. Y casi que armar todo un hinchamiento alrededor de errores secundarios que no solo la hipersensibilidad, sino la malicia de algunos quiere hacerlos ver como terribles. Y a veces también en ese juego caemos. ¿Ya? En ese juego caemos. ¿Ya? Nosotros terminamos siendo más sensibles que Dios. Terminamos viendo males donde no hay males y condenando gente por cosas secundarias. ¿Ya? Si ustedes entendieran lo que significa, dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no condenarían a los inocentes. Hay muchos requerimientos nuestros que no obedecen a la propuesta de Dios, a las razones de Dios, sino que son condiciones nuestras afectadas que nos llevan a ver exageradamente cosas que no tienen todo el peso que nosotros queremos darle. El apóstol Pablo está todo el tiempo evidenciándonos a nosotros que el mal no es una apreciación de intereses humanos, porque hay quienes utilizan juicios de valores totalmente calculados para producir impacto y desde allí controlar
a los demás. Desde allí ponerle condiciones a los demás y llevarlos a sentirse pecadores alrededor de cosas que golpean mis intereses sin que con eso esté afectando realmente el sistema de valores de Dios. Entonces, en contraste a lo que decíamos antes, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, cito nuevamente la Biblia latinoamericana, en el capítulo 1, en el versículo 10, Gálatas 1:10, dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? Piensen ustedes la pregunta según esta versión, ¿ya? ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Ve? Es decir, ¿con quién tratamos nosotros de ponernos a la altura de presupuestos de objetividad? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Oigan esa pregunta. ¿Tenemos nosotros que agradar a los hombres para que sintamos que lo que estamos haciendo está bien hecho? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Si yo trato de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. En Reina Valera dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos míos, es una cosa muy clara el hecho de reconocer que yo puedo hacer cosas que los hombres ven como inadecuadas, insisto, y me condenan, pero si agrado a Dios, no se me demanda arrepentimiento. Es decir, yo puedo desagradar los intereses políticos, yo puedo desagradar los intereses económicos de alguien, el interés calculado que alguien tiene para sacar provecho de mí, yo puedo desagradarlo porque digo, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Pero si mi medida de lo que no estoy de acuerdo, objetivamente Dios lo avala. Si Dios dice eso tiene sentido, yo no tengo por qué irle a decir a esa persona, perdóneme, que yo haya hecho esto contra su gusto, porque yo no tengo de qué arrepentirme en función de eso que a esa persona no le gusta. ¿Por qué? Porque el que me da la medida es Dios, no es otra persona. Aleluya. Por favor, entiéndanlo bien. A nosotros los cristianos nos viven condenando por todo. De nosotros no gusta nada porque nosotros no convenimos en ciertos intereses que se mueven en el mundo. Y entonces, a veces desde la misma religión vienen los hechos de condenación alrededor de posturas nuestras que no agradan a los que manejan el sistema, cualquiera sea el sistema. Pero cuando yo voy a Dios y Dios me dice, eso está bien, hermanos míos, yo no tengo por qué sentir remordimiento de haber hecho algo o que la gente esté ofendida conmigo por eso, porque mientras yo esté agradando a Dios, mi actitud es correcta. Ahora, si tratando de agradar a Dios, yo hago actos ofensivos usando mis argumentos de conocimiento de Dios para ofender a otras personas que no entienden lo mío, que no lo comparten, allí ya hay otro problema. Ese sí es un problema de moralidad serio y de eso soy responsable y Dios me condena por eso.
Pero yo quiero que entiendan, no todo el juicio del mundo es el que nosotros aceptamos como válido para medir la rectitud o no, la sensatez o no de nuestras vidas. En este tiempo se nos condena mucho el hecho de que nosotros no hagamos el seguimiento de propuestas calculadas que históricamente sabemos que una cosa es lo que muestran y otra cosa son las intenciones que se tienen. Cuando Dios nos da ese discernimiento, porque es discernimiento de espíritu, y nosotros no participamos, entonces despotrican, ofenden, agreden y nos quieren hacer sentir muy mal, nos juzgan, nos condenan, pero nosotros nos mantenemos con nuestra frente en alto. Porque mientras estemos agradando a Dios, eso no solamente contribuye a nuestra salvación y la de nuestro pueblo, sino que contribuye a la oportunidad de salvación del mundo que está tan confundido en este tiempo. Por eso yo los invito a que usen como referencia a Dios, no el pensar de los movimientos de la época, no los criterios vigentes de la sociedad. Y me preocupa mucho la juventud de la iglesia, juventud inexperta que no conoce de la historia nada y que no entiende que todos los procesos se repiten en una patria de bobos, porque la patria ha sido boba todo el tiempo, donde todo el tiempo nos están manejando con los mismos criterios y persiste la violencia como método para conseguir objetivos. Y nosotros no somos capaces de discernir que quienes están detrás de todas las cosas no están pensando en el bienestar del pueblo, que el único que piensa en el bienestar del pueblo es Dios, y que el único hombre que da la vida por el pueblo, por la gente necesitada y por los pobres es Cristo Jesús. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan que la referencia es Dios. La referencia no es un sistema. La referencia no es una época, la referencia no son las redes sociales, la referencia es Dios, la referencia es Dios por su palabra, la referencia es Dios en Cristo, la referencia es un espíritu, el espíritu cristiano. ¿Ah? No, que eso debe quedar claro. El apóstol Pedro le decía a los del concilio judío: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y se lo está diciendo a los líderes sociales, políticos y a los líderes religiosos del pueblo judío. Estos pescadores galileos le dicen: juzguen ustedes si es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios. Que Dios nos ayude a entender todo eso todo el tiempo. Pero ahora metámonos en el otro aspecto. Una persona que va a Dios sin reconocer el impacto humano de sus acciones. Querer resolver, como les dije hace 8 días, a lo religioso todo. Querer resolver como una persona muy espiritual. Yo voy a Dios, no a los hombres. Yo busco las soluciones con Dios. Yo me confieso delante de Dios. Y yo a nadie más le tengo que hablar de mi situación. Y yo a nadie le tengo que pedir perdón. Solo se lo tengo que pedir a Dios. Esa persona que va a Dios sin reconocer el impacto humano de sus acciones, aún permanece en iniquidad a pesar de su esfuerzo, con visos de piedad, y eso es una gravísima impiedad. Es muy impío cuando yo desconozco el daño que estoy haciendo y lo quiero resolver todo religiosamente. A eso Dios jamás le va a corresponder.
aunque yo diga Dios me perdonó, si yo no resuelvo lo que socialmente he afectado, yo estoy todavía en mi pecado. Nosotros leíamos hace 8 días el texto de Isaías 1, del versículo 15 en adelante, donde Dios le dice al pueblo, ustedes no me vengan a decir que vienen a resolver su problema espiritual conmigo, cuando nada quieren hacer por resolver el problema social que ustedes han generado. No me vengan a decir que vienen a mí y yo los perdono y ustedes se van a sentir muy bien, sin sentirse comprometidos de resolver todas las afectaciones que han dejado en la sociedad donde ustedes se están moviendo. Ustedes no me vengan a camuflar todo a lo religioso sin comprometerse con soluciones reales y objetivas de su vida humana. En Isaías 1:15 repetimos el texto. El Señor le dice al pueblo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y cuál es la razón? Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, ustedes son unos delincuentes. Ustedes son unos sinvergüenzas. Son personas crueles, malas. Y creen que haciendo una práctica religiosa y viniendo a darse golpes de pecho al templo y derramando lágrimas por el dolor, ya resolvieron el asunto cuando no han hecho nada por resolver los daños que dejan. ¿Ya? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Cuando ustedes hagan eso, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo le quito el poder a los pecados de ustedes, pero resuelvan los daños que han hecho. Si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais, si fuerais rebelde, dice él, seréis consumidos a espada. ¿Ok? Y yo lo estoy diciendo. La boca de Jehová lo ha dicho. Esto no es lo que dice cualquier persona que está afectado por la injusticia. Se lo está diciendo el Dios justo. ¿Ya? Y así será el destino de ustedes si no resuelven las cosas en la forma que yo espero que las resuelvan. En muchas ocasiones, hermanos míos, nosotros hacemos unos esfuerzos religiosos tremendos, incluyendo los ayunos, incluyendo programas especiales de orden espiritual, un campamento y todas esas cosas, de las cuales regresamos nosotros muy renovados. Pero la renovación, ¿a dónde nos conduce? Lo que el texto dice de Isaías 58 es a resolver los daños que socialmente hemos hecho, para que lo espiritual, con el aval de Dios, entonces nos conduzca a soluciones reales del problema interno que tenemos. Miren ustedes lo que dice Isaías 58:5. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Y se está hablando del ayuno, el quebrantamiento físico que produce
el ayuno, un ayuno seriamente hecho. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, es decir, que entre en una postración y humillación total. Y dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, porque un hombre se postra, porque un hombre se echa ceniza en la cabeza, se viste con un sayo tosco, porque un hombre entra en quebrantamiento a través del ayuno. No es malo el ayuno, es extraordinario, pero si esto no va acompañado de compromiso social, si esto no va acompañado de responsabilidad para resolver las afectaciones que hemos producido con nuestras actitudes inapropiadas, dice él en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Vean ustedes, acabar con todas las formas de servidumbre, acabar con todas las formas de dominación y sometimiento a las personas para usarlos y sacar provecho de ellos, ¿ya? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando hagas eso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia, mire, tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, te abrirás camino a través de acciones justas para que Dios cubra tu espalda, para que Dios te proteja y nadie te pueda hacer daño. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, el querer afectar a los otros con cuentos, el querer someter a los otros por argumento, sin respetar la dignidad de ellos. Gloria a Dios. Esa es una demanda en la propuesta de Dios. Hermanos, en muchas ocasiones, porque Dios siempre exige eso, pero en muchas ocasiones, la justicia que contrarresta la iniquidad de nuestras acciones está expresada en la sentencia divina, demostrando la sentencia que nuestras actitudes no han sido la de las personas que tratan de remediar los daños que hacen. Nos movemos muy bien en el medio religioso, pero resolvemos muy poquitas cosas. Y entonces Dios se ve precisado a lanzar una sentencia. En la historia que hemos mencionado de David, en su pecado con Betsabé, ¿ya? La esposa de Urías, el crimen que cometió mandando a matar a Urías para ocultar su pecado, su error. Y él permaneció como imperturbable frente a la situación, sintiendo que tenía derecho, y solo la amonestación de Dios, ya la confrontación que vino a través de el profeta de Dios, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Cuando Natán el profeta de parte de Dios confronta a David, y David demostrando que no estaba haciendo gran cosa por restituir, y como que no se sentía en libertad de restituir, y que por otro lado poca restitución podía dar cuando de por medio había un crimen y la persona afectada ya no estaba presente para recibir la dignificación que merecía.
Dios tuvo que dictar sentencia. Y en la sentencia está la restitución. Y la restitución se da en el territorio de una condenación. Oigan lo que estoy diciendo. Se está condenando la actitud de David, ¿ya?, en un territorio donde la restitución no se ha hecho. De modo que es como si no tuviera atenuantes el delito, como si la gravedad de las acciones quedara en esa condición de algo en donde las soluciones no llegan a las personas afectadas, ¿ya? Donde la persona vive bajo los efectos de la impunidad y dejó el asunto así. Entonces Dios se ve en la necesidad de hacer justicia y de equilibrar las fuerzas. En el texto, usted lee a partir del versículo 10 del segundo libro de Samuel 12, dice como sentencia divina, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Miren qué sentencia tan triste. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, observen ustedes, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y todo se cumplió. Qué desgracia la de la familia de David. Lo que sucedió después con Absalón, las cosas terribles que hizo Absalón, las cosas que se dieron con los hijos de David, fueron experiencias muy tristes. Una restitución que no llega puede ser la puerta de entrada de calamidades, porque la demanda de justicia de un Dios que quiere salvar prefiere condenar muchas cosas nuestras aquí antes que nos perdamos definitivamente en la eternidad. Pero todo eso duele. Por eso el mejor camino es restituir, no hacernos los locos, no colocarnos en esa posición de decir yo no he hecho nada, eso no es grave, el Señor ya me perdonó, ya todo pasó, ya todo se dio y el daño allí, la gravedad allí, las consecuencias llegan. Y hermanos, les estoy hablando palabra de Dios. Lo que les estoy diciendo es muy serio. Hay muchas calamidades que nosotros hemos podido evitar si hubiéramos actuado más diligentemente, resolviendo las cosas maltrechas que hemos dejado atrás. La vida no se maneja a los trancazos, ni tengo yo libertad de decir yo lo arreglo a mi manera, porque para eso está Dios allí como mediador de todo. Y yo no me puedo ir de la vida sin dejar las cuentas arregladas. Ahora que viene el perdón, claro, el perdón viene, pero es que perdón no implica que se pierde la responsabilidad. Perdón incluye
la demanda de responsabilidad. Y fíjense ustedes que es una cosa de enorme valor espiritual, porque yo creo que en eso la mayoría de nosotros pecamos, porque todo lo queremos resolver de la manera más simple, más cómoda, más descomprometida, y dejamos que la gente, perdónenme la expresión, que ha llevado el bulto, pues que la gente se las arregle. Yo ya me las arreglé con Dios y Dios ya me perdonó. Así no funciona. Es preciso entender que el perdón no suprime la responsabilidad por el error cometido. Siempre exige la reparación por vía de la justicia. Incluye la disposición para cambiar radicalmente de modo que permita la restauración social. Yo debo cambiar del todo. Es que yo no puedo hacer cositas así como suavecitas para dar a entender que cambio. Yo debo cambiar o sufro las consecuencias, porque mi cambio es parte de la restitución. Mi cambio es el derecho que tienen los otros de no seguir sufriendo las implicaciones tristes de una relación con una persona que todo el tiempo está haciendo diabluras y que todo el tiempo está afectando la vida de los otros. No, cambio o la vida me cobra o la vida me demanda. Eso no se resuelve simplemente diciendo, pues yo qué culpa tengo, yo soy así por mis papás. Pues sí, podrá ser producto de cosas mal hechas de los padres, pero ya la responsabilidad es suya. Y a usted se le demanda el cambio. Y si no cambia, no son sus papás los que van a sufrir las consecuencias. Es usted, porque el principio es: el alma que pecare, esa morirá. Esa paga, esa responde. Siempre se exige reparación por vía de la justicia. Y debo cambiar como disposición, como parte de la restauración social. Exige además asumir las consecuencias de la pérdida de la gracia. Hermanos, si cometemos errores y se hace visible el error que hemos cometido, toda esa gracia de la que Dios nos revistió se pierde. Y entonces nos encontramos con gente que desconfía de nosotros. Ya las personas no nos creen. Y a veces a nosotros nos ofende eso. Ya la persona dice, yo me arrepiento. Claro, yo me arrepiento y yo cambio, pero yo no soporto que estén desconfiando de mí. ¿Y cómo no van a desconfiar? Si los antecedentes dejan ver muchas cosas. Usted tiene que aceptar esa pérdida de gracia y dedicarse a reconstruir un territorio para renovar los estados de la gracia de Dios, que en su misericordia Él puede restaurar. Pero esto no es así como demandando cosas. Es que yo no entiendo por qué usted desconfía de mí. Yo sé que le fui infiel. Le dice el marido que a quien la mujer lo perdona y lo recibe en la casa y las cosas comienzan a darse, pero ella todo el tiempo está sospechando de él. ¿Usted por qué sospecha de mí? Usted no entiende que yo ya cambié, que yo ya me arrepentí. Yo no le creo todavía. Pues si no me cree, entonces ¿para qué? Esos orgullitos no, porque usted perdió la gracia. De modo que usted tiene que aceptar eso y comenzar muy humildemente a reconstruir espacios, no importa todas las consecuencias que tenga que aceptar, asumirlas y dejar con paciencia, porque el tiempo de la restauración no está dicho. Usted no puede decir, este es el tiempo. Es que eso no pueden ser más de 3 meses, más de 6 meses. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. Y puede ser que se vaya el resto de su vida y nunca recupere la confianza de las personas. Y usted tiene que aceptar eso y darle gracias a Dios porque puede contar con Él, que Él sí conoce lo que está pasando en usted. Pero si ellos no vuelven a creer en usted, usted no tiene por qué condenarlos a ellos. Porque quien causó eso fue usted. ¿Ya?
De modo que deje de estar agrediendo porque la gente no expresa nuevamente el acercamiento que tenía hacia usted. Ahora, hay gente que va a permanecer resentida con usted mucho tiempo. Hay gente que lo va a odiar. Y lo va a odiar mucho tiempo. Y puede ser que nunca logren perdonarlo. Y esas son cosas que usted tiene que aceptar, porque usted lo generó. Usted no venga a decir, es que es el colmo. Si usted es cristiano, usted no tiene por qué estar haciéndome eso. ¿Usted cómo juzga al otro alrededor del impacto que ha producido la lesión o la actitud equivocada suya? Usted ya no es juez. Usted ahora está viviendo las consecuencias del daño que le dio a sus víctimas. Y por tanto, confíe en Dios, espere en la misericordia de Dios y crea que Dios está viendo la sinceridad de su corazón. Si otros no lo pueden ver, no los culpe. Usted generó el mal. Asumir las consecuencias de la pérdida de la gracia, la desconfianza, la sospecha, la disposición afectiva negativa de las personas agredidas, como odio, resentimiento, amargura. Tiene que asumirlo y no quejarse, sino más bien decirle al Señor, Señor, sánalos tú, porque el daño lo hice yo. Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de ellos. Señor, cada vez que veo su actitud, me duele, porque lo causé yo. En cambio de molestarse, diga, tengo dolor, porque esas cosas no se tuvieron que dar de esa forma. En definitiva, hermanos míos, con esta perspectiva del programa divino, una persona que responsablemente busca soluciones definitivas a sus errores y pecados, se ve responsable de sus errores, en primer lugar. Por tanto, ya no se identifica, sino que tiene conflictos con lo que ha hecho. Antes decía, pues, yo lo hice porque a mí me parece que eso era lo correcto. Ahora dice, no. Eso no es correcto, terrible lo que he hecho, no está bien, no puedo justificarlo, no puedo aceptarlo. Por otro lado, siendo responsable de sus errores, regresa a los acontecimientos no para repetirlos, sino para enfrentarlos. Ya usted no va a estar en disposición de volver a hacer lo que hizo, porque le va a doler solo pensarlo. Porque se va a sentir muy mal, porque sabe las implicaciones que eso tiene. Por otro lado, si usted es responsable de sus errores, saca su error del territorio de la impunidad mediante la confesión. A veces la confesión no es tan fácilmente posible, ya sea por ausencia o sea también por incapacidad de la víctima para escuchar una confesión. Pero la confesión sí se tiene que hacer ante instancias de autoridad, que usted pueda decir, sí, mi delito fue este, mi error fue este. A veces nosotros, como líderes espirituales, escuchamos esa confesión que un hombre, por ejemplo, hace alrededor de sus acciones de corte inmoral, ¿ya? Y entonces la persona dice, es que si yo hablo esto con mi cónyuge no va a entender y le voy a hacer un daño más grande. Pero entonces, a su tiempo yo tendré que hacerlo con la persona que es mi cónyuge, pero por ahora yo quiero resolver con la iglesia. Entonces busca al liderazgo para buscar la ayuda que lleve a superar la condición, pero no lo deja en el territorio de la impunidad. Es que nada pasó, yo no he hecho nada. Esa tendencia de las personas de decir, es que eso es mentira. El hombre diciéndole a la mujer, es que usted está loca, usted es una loca. Usted me vive acusando de cosas que no son ciertas. Eso no es cierto, eso no es cierto.
Porque ellos saben que si dicen no es cierto, desestabilizan el espacio cuando ellos saben que lo que está diciendo es cierto. Entonces la otra persona tiene que llegar hasta el extremo de demostrarle, darle evidencias del asunto, y ya cuando tiene evidencia usted ya saca otra disculpa. Es que yo cómo no iba a hacer eso si con esa actitud suya conmigo, es decir, nunca acepta su responsabilidad. Y si lo hubiera sido posible, lo mantiene en la impunidad porque se siente con el derecho de guardarse todo, aunque reclamaría lo mismo en función de algo que sucediera al revés. Somos muy injustos y somos muy ventajosos y no resolvemos las cosas como son. Si uno es responsable de su error, vive el dolor que ha producido, asumiendo desde el corazón la tragedia. Duele que la gente sufra por cosas que uno ha hecho mal hechas y quiere resolver las cosas lo más pronto posible. Por otro lado, hermanos míos, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, abrimos camino a una renovación interior para dejar de ser los delincuentes que hemos sido, para regresar al mundo de la víctima y restituirla, y para regresar a la relación con Dios, para que Dios renueve nuestras posibilidades espirituales en la vida. Son soluciones serias, no pañitos de agua tibia, no brochazos superficiales que no resuelven nada, que no quitan nada, que no limpian nada. Hermanos míos, el Evangelio nos demanda soluciones de fondo y usted está escuchando las cosas que Dios espera de usted en ese proceso de restauración seria de la problemática moral y espiritual que está viviendo. Hay cosas, hermanos míos, donde el Espíritu a uno le dice, allí está pasando tal cosa. Y uno busca por todos los medios que la gente, al confrontarlos, la gente exprese, la gente diga. Uno dice, si la gente dijera y buscara la ayuda uno oportunamente, podía. No, pero hermanos, son boquiduros. Esos se vuelven difíciles para decir las cosas, para aceptarlas, para asumirlas. Pero el Espíritu le dice a uno, allí hay cosas, eso de allí no está bien, eso de allí no es correcto. ¿Ya? Pero a nadie se le puede decir que está condenado, ¿ya? Porque la persona se va a esconder en una defensa mentirosa y su condición será peor. De modo que uno espera que algún día el poder de Dios lo lleve al reconocimiento, a la disposición de arrepentimiento y al replanteamiento de fondo de la vida, que espero que a la luz de esto nosotros comencemos entonces a vivir eso con seriedad. Dejemos allí. La idea espero que haya quedado clara. Hermanos míos, eso de decir perdóneme tiene toda una ciencia que usted está descubriendo. Esas no son palabritas sueltas, esas no son ideas. Es que yo vengo aquí a que usted me perdone. Yo reconozco que yo pequé, yo me equivoqué. Perdóneme. Bueno, lo perdono. Y entonces, a los 2 o 3 días, bueno, usted ya me perdonó, como que comencemos nuestra vida normalmente. No. Eso que usted está diciendo está demostrando que su arrepentimiento no es sincero, es calculado. Y menos. Eso no tiene sentido, eso no tiene presentación. A veces los líderes somos muy propensos a comer cuento. A nosotros los líderes nos hace falta un poquito más de perspicacia, ¿verdad? Hay arrepentimiento sincero y uno los ve. Y sin embargo, en arrepentimientos sinceros que uno ve claro, uno dice, esto es un proceso y esto lleva tiempo. Pero no, los líderes a veces entonces nos sentimos emocionados porque se arrepintió y entonces vamos a buscar al cónyuge, vamos a buscar a la familia. Perdónenlo. ¿Qué hubo? Perdónenlo. Eso es cristiano. No lo van a dejar que se pierda. No van a permitir que él ahora, que quiere hacer las cosas bien, él no pueda tener oportunidad. Hermanos, no seamos tan ingenuos. Aprendamos a llevar las cosas en orden. Y si el arrepentimiento viene
bendita experiencia y cosas grandiosas se van a dar en un trabajo bien hecho. Pero esto no es de presentación externa, ¿ya? Esto no es de presentación externa. Ya hay cosas que para las soluciones nosotros necesitamos que se vayan dando al menos 3 elementos, y de eso quiero hablar, quiero dedicar el próximo domingo, la escuela dominical, a hablar de esas ideas que se están manejando alrededor de la situación actual del país. Que yo quiero, a la luz del cristianismo, que entendamos cuál es la posición nuestra como cristianos. Y frente a esas cosas donde nosotros queremos colocar pañitos de agua tibia y a veces participar de manejos calculados alrededor de intereses maliciosos. Nosotros, sin saber de esos intereses maliciosos que se están dando, y nosotros meternos de bruces a solidarizarnos con programas, con planes que a las luces no tienen que ver nada con Dios. Eso dice mucho de nuestro cristianismo, aún de nosotros los líderes. Si algo que se hace en procesos espirituales y sociales no incluye la verdad, la justicia y la piedad expresada como reverencia o respeto, si esas 3 cosas no están, todo es un cuento. Hay cosas que son demandas justas, pero vaya a ver qué verdad sostiene eso de fondo y uno va a ver que lo que sostiene eso es malicia. Hay cosas interesantes porque el argumento es sincero, pero ¿quiénes lo están manejando? Personas que frente a la piedad pocón, personas altaneras, personas soberbias, personas violentas, abusivas. ¿Y nosotros cómo podemos dar el aval a eso? Allí no está Dios. Así que una persona maliciosa me dice a mí, pastor, yo ya me arrepentí, quiero resolver el problema que tengo con mi familia. Y dice, muy bueno, entonces comencemos a trabajar su arrepentimiento y a mirar cómo va, qué ha entendido usted, qué está pasando con su vida. Pastor, yo ya me arrepentí. No, pues eso se me muestra, eso es evidencia, ¿ya? Es que ellos no quieren cambiar conmigo. ¿Y cómo van a cambiar con todos los antecedentes con usted? Lo que ha pasado con usted, ¿ya? Eso es respetable en ellos. Y si usted quiere realmente entender la solución de Dios, usted tiene que asumir todo eso. Y comiencen por entender que los cambios los debe dar usted, no ellos. Usted es el que debe cambiar. Hermanos, son muchas cosas que se van dando en unos manejos todos truculentos, maliciosos, calculados, y terminamos dañando a gente buena por nuestras actitudes colaboradoras con la maldad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dejemos allí. Vamos a orar, hermanos míos. Vamos a pedirle a Dios que obre. Yo sé que usted está viviendo demandas en esto del arrepentimiento, de la búsqueda del perdón, de resolver entuertos viejos, de resolver problemas viejos, cosas que están allí guardadas por tiempo, y usted no ha querido tocarla, y usted está viviendo consecuencias de eso. Porque una inmoralidad que ha desbarajustado muchas cosas, ha afectado mucho la vida de otros. Nosotros no le hemos resuelto, eso nos está dañando el presente y nos va a dañar el futuro. Vemos que llegó el tiempo de tomar medidas de arrepentimiento. Les pido el favor que se pongan de pie. Y si usted entiende que hay que orar por usted, póstrese de rodilla y reciba la oración de la iglesia. Y si usted entiende que hay cosas que hay que trabajar, busque ayuda, pero no deje las cosas así. Hay que ir a soluciones de fondo. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por tus respuestas, por tus soluciones, por tus alternativas, por tu manera, Señor, de acercarte a nosotros y darnos claridad alrededor de todas las cosas que pasan, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en todas estas experiencias a las cuales nos estamos enfrentando. Ayúdanos, Dios mío, a que mis hermanos puedan comenzar a resolver
sus conflictos de fondo, sus situaciones mal manejadas, sus problemas morales y espirituales de una manera adecuada, que puedan resolver, Señor, con los recursos tuyos, condiciones críticas de sus vidas que no han podido resolver adecuadamente. En el nombre de Jesucristo clamo por ellos y te pido la bendición tuya para la vida de ellos, las soluciones auténticas que vienen de ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.